No hay nada más agotador que levantarte y que sea la ansiedad la que decida cómo va a ser tu día. Esa impotencia de que deberías ser feliz pero hay una presión en el pecho que te lo impide, o un estallido de ira que lo que hace es que destruye todo lo que habías trabajado meses en segundos. El mayor dolor no es la emoción en sí, sino sentir que eres esclavo de ella, que no tienes control sobre tu vida ni sobre tus decisiones, sentir que eres como una marioneta. Creemos que nuestras emociones son las que son y no podemos cambiarlas, entonces o bien las aguantamos o bien nos distraemos con comida basura, con redes sociales o con alguna que otra distracción más perjudicial que otra. Pero aquí está el secreto que va a cambiar tu juego. Tú no eres tus emociones, tú eres el que observa esas emociones. Y si puedes observarlas, las puedes cambiar. Tú no eres su víctima, eres el creador. Y por lo tanto, esto va a hacer que cambie todo. El problema es que nadie nos enseñó ese manual de instrucciones para dirigir esa energía. Pero existe un protocolo, un sistema exacto para pasar de ese dolor a un poder personal. Es un sistema que está basado en neurociencia, en psicoanálisis y en todas esas enseñanzas que nos han dejado nuestros ancestros a lo largo de toda la historia y que nos lleva a entender cómo ese subconsciente que tenemos todo utiliza nuestras emociones para dirigirnos hacia donde él quiere. Pero lo más importante es que este sistema pasa de la teoría a la práctica. No es para darte consejos bonitos sobre manifestación. Este sistema es alquimia pura, que transforma la realidad que tienes ahora en la que tú quieres. Si estás cansado de que tu mundo interno sea un caos y quieres vibrar en la frecuencia que te lleve a la realidad que tú quieres, entonces quédate, porque después de este vídeo, ninguna emoción va a decidir por ti sin tu consentimiento. Eso sí, siempre desde la autoconciencia. Muy buenas y bienvenido de nuevo a Forjando tu Huella. En esta ocasión, en este vídeo, vamos a hablar de cómo ser capaz de dirigir esas emociones que tanto nos molestan, que tan malas parecen, pero que realmente tienen un mensaje detrás que tenemos que aprender a identificar. Y en este vídeo entonces vamos a tratar varios puntos. El primero de ellos es ¿para qué están las emociones? Realmente, si nos podemos a pensar, las emociones que son exactamente, para qué están, tienen una función y vamos a descubrir cuál es esa función. Porque una vez que la descubrimos y sabemos la importancia que tienen las emociones, nunca las vamos a volver a ver igual. Porque al final las emociones, como veremos más adelante, tienen muchísima más importancia de las que le damos, pero no a nivel de que nos haga daño o algo parecido, sino a nivel del mensaje que nos trae esa emoción. En segundo lugar, vamos a ver cómo surgen las emociones, por qué surgen este tipo de emociones, cómo es que se manifiestan esas emociones, simplemente surgen de la nada o tienen un proceso detrás el cual podemos identificar y el cual vamos a develar en este vídeo. Luego, por otra parte, el tercer punto es ¿qué solemos hacer con las emociones? Porque cuando nos viene una emoción de miedo, inseguridad, cuando nos vienen emociones fuertes, muchas veces, por no decir el 100% de las veces, y si no tienes este tipo de conocimiento, no sabemos qué cojones hacer con ellas. Y eso es una realidad. Muchas veces nos agobiamos porque decimos, nos sentimos de una forma u otra, pero nadie nos ha enseñado a qué hacer exactamente cuando tenemos ese tipo de emociones. Entonces vamos a ver qué es lo más común que solemos hacer con estas emociones. Luego, por otra parte, vamos a llegar a unas conclusiones después de ver todos estos puntos que nos llevan a lo último, que es el sistema paso a paso para ser capaces de dirigir esas emociones. No de eliminarlas, no de pasar de ellas, sino de dirigirlas a lo que nosotros queramos. Es decir, si tú en una ocasión quieres tener una emoción que sea alegre, va a ser una emoción alegre. Si quieres una emoción de seguridad, vas a tener seguridad. Pero eso requiere un paso a paso que tienes que comprender antes. Aviso a navegantes. No paséis al final del vídeo simplemente a ver el sistema, porque si no entendéis todo lo anterior, el sistema no sirve de nada. Si no entiendes el porqué de todas estas emociones, por qué surgen, exactamente qué es lo que hacemos con ella, por mucho que sepas el sistema, no te va a funcionar. Esto quiero que quede bien claro y es un aviso para navegantes, porque me veo que vais a dar para adelante el vídeo y os vais a perder todo el contenido valioso y que vais a entender de una vez por todas el porqué de las emociones. Vais a verlas como un amigo y no como un enemigo. Y ahora veremos por qué. Vamos a empezar con el primer punto, que es ¿para qué están esas emociones aquí? Bueno, pues ya estoy aquí de nuevo. Como podéis ver, he limpiado totalmente la pizarra para poder explicar todo esto mejor. Espero que apreciéis
mis dotes artísticas. Nunca se me ha dado bien dibujar, la verdad, aunque cada vez mejor, gracias a este tipo de vídeos que ponen de manifiesto un poco mi creatividad. Y bueno, vamos a ver para qué están las emociones, qué son esas emociones. Primero vamos a abordarlo desde lo que te diría una persona científica, lo que abordaría una persona que estudia el cerebro o el cuerpo humano, y te podría decir que es para responder a un estímulo, algo de fuera que viene y nos amenaza, y a través de nuestros sentidos somos capaces de detectar eso y vamos a responder a ese estímulo. Entonces es una señal psicosomática, o sea, psicofísica, por decirlo de alguna manera, que lo que hace es que cuando nuestra identidad o cuando nuestra integridad, ya sea física o emocional, se ve amenazada, o sea, frente a una amenaza externa, entonces nosotros tenemos que dar una respuesta. Es ante una acción que se da fuera, nosotros tenemos una reacción. Esa reacción es una emoción. ¿Por qué? Aparte de otras cosas, en parte es emocional. ¿Por qué? Porque la emoción es como la señal más fácil que tiene el cuerpo y la mente de decirnos que aquí hay un posible peligro. Si, por ejemplo, tú ves que te viene corriendo un tigre, la emoción va a ser, sale echando hostias de aquí. O sea, la emoción te va a hacer reaccionar emocionalmente. Entonces, la primera, que sería la más científica, ¿vale? Sería eso, para responder un estímulo. La segunda, que va un poco encadenada con esto más o menos, es que tienes energía acumulada de muchos pensamientos y muchas traumas pasados. Cuando nosotros tenemos una experiencia que lo podríamos llamar como traumática, de algo que nos ha pasado anteriormente, ya sea pues en nuestra infancia o en nuestra adolescencia, etcétera, todos esos traumas, todas esas emociones se quedan reprimidas. ¿Por qué? Porque no hemos sabido gestionarlas anteriormente. Y como no hemos sabido gestionarlas anteriormente, se quedan en nuestro cuerpo y en nuestra propia mente. ¿Qué pasa? Que esa mente, como ya tiene un sistema operativo, como digo siempre, con el que nos movemos y tiene unos pensamientos que ya están estipulados, son como sota, caballo y rey, siempre es lo mismo, está como codificado, pues va a haber una serie de pensamientos que desencadenen esas emociones. Y esas emociones van a ser las que se expresen en el cuerpo a través de pues, ciertos dolores en ciertas partes del cuerpo, como puede ser una presión en el pecho, un dolor, un ardor, puede ser sensación de frío, de calor, de como si hubiera un vacío. Hay muchas formas diferentes de identificarlas y al final del vídeo explicaré por qué es importante saber que están ahí y saber identificarlas y saber para qué están. Es simplemente una señal que nos da el cuerpo sobre de una cosa que no se ha transicionado, es decir, es una cosa que se nos ha quedado anclada al cuerpo porque no hemos sido capaces todavía de atravesarla, de ser capaces de ir más allá de eso, ¿vale? Luego la tercera, que esta es un poco más la más importante, si lo queremos ver así, o la más significativa para este vídeo, tiene que ver con que es un nivel de conciencia. Es decir, es un estado vibratorio al que nosotros accedemos. No por sí solo, como he dicho, como tenemos un sistema operativo antiguo, por el que nos movemos, entonces nosotros tenemos unas creencias de quiénes somos y tenemos también un propósito de vida o un propósito a la hora de conseguir un resultado que nosotros queremos. ¿Qué pasa? Que todo eso, a la hora de conseguir ese resultado o de ser de cierta persona, un resultado puede ser una identidad en concreto, nosotros vamos a tener a través de eso un estado de vibración, un nivel de conciencia, que eso es como lo llamó el científico David Hawkins, que gracias a él tenemos esta escala de vibración o de conciencia. Y entonces este estado vibratorio es una energía que está en movimiento en nuestro cuerpo, que vendrá anudado luego al último punto, ¿vale? Es una energía que se está moviendo en nuestro cuerpo y que nos va a indicar si nos vamos a mover de una forma, si vamos a actuar, perdón, de una forma o si vamos a actuar de otra forma totalmente diferente. ¿Qué pasa con esto? Que nosotros tenemos un nivel de vibración, un nivel de conciencia base y luego otro, por decirlo de alguna manera, dependiendo de lo que queramos conseguir, vamos a tener un nivel de conciencia más bajito o más alto. ¿Por qué? Porque cuando tú, por ejemplo, dices que quiero conseguir 20 millones de euros o 20 millones de dólares, la creencia que va a venir detrás de ella va a ser baja. Por lo tanto, la emoción que te va a llegar va a ser de miedo, que seguramente no lo consiga, inseguridad, tal. Entonces, ¿qué pasa? Que en base a ese resultado nosotros tenemos un nivel de vibración u otro, pero nosotros de manera de base tenemos un estado vibratorio, que es el que con el que vamos moviéndonos nuestro día a día y el que va a hacer luego que
nuestra realidad sea de una forma u otra. También podríamos decir entonces que es el filtro por el que vemos la realidad o las gafas con la que vemos la realidad. Y te voy a poner un ejercicio muy simple. Tú vas a coger una pelota como la que tengo yo aquí, ¿vale? Y lo que vas a hacer en este momento es estirar el brazo. Y vas a cerrar los ojos y vas a pensar en algo negativo, o sea, en algo que te da miedo, que te da inseguridad, que te da lo que sea. Y tú vas a intentar, o que alguien, mejor dicho, intente tirar el brazo hacia abajo. ¿Qué pasa? Que no vas a hacer ningún tipo de resistencia, porque el nivel de conciencia que tienes es bajo, ¿vale? Porque esa emoción que te viene, es de miedo, y como es de miedo, te baja el nivel de conciencia, ¿vale? Porque no es solo la emoción lo que influye, pero es una de las cosas más importantes, con lo cual influye en nuestro nivel de conciencia y de vibración. Entonces, cuando tú estiras el brazo e intentas que alguien te lo baje, te lo va a bajar de manera súper simple. Ahora, tú estira el brazo y piensa en cosas positivas, en cosas que tú quieres en tu vida, en cosas que a ti te gustan, en cosas donde tú disfrutas, donde sientes amor, donde sientes paz, alegría. Y ahora intenta que alguien te baje el brazo. No va a conseguirlo. Y si lo va a conseguir, va a tener que hacer muchísima más fuerza para conseguirlo. ¿Por qué? Porque el filtro donde estás viendo tú la realidad y el nivel de conciencia que tienes en ese momento es totalmente diferente. ¿Qué va a provocar esto? Que nosotros le enviamos una señal al universo de que queremos ese tipo de realidad, ¿vale? Entonces nosotros vamos a tener una emoción más positiva o más negativa en base a esa señal que nosotros le emitimos, en base a lo que nosotros pensamos. Vale, entonces el ejercicio este de la pelota, ¿qué tiene que ver con la señal que nosotros emitimos? Pues tiene que ver con que la realidad que nosotros vamos a percibir es totalmente diferente dependiendo a la emoción que nosotros tenemos, pero que esa emoción viene dirigida por los pensamientos, ¿vale? La emoción, por lo tanto, es la señal que nosotros le enviamos al universo, a Dios, a la conciencia o como lo queramos llamar, donde le decimos cómo queremos que sea nuestra realidad. Porque como es adentro, es afuera, que es otra de las leyes universales, y como es arriba, es abajo. Es decir, como es en lo sutil, como son los pensamientos y las emociones, así será en nuestra realidad. ¿Vale? Es el packaging con el que nosotros le enviamos la información del mensaje a ese universo donde le decimos, oye, nosotros queremos esto en nuestra vida. Y al final, si nosotros vibramos y sentimos miedo, inseguridad, etcétera, entonces nuestra realidad se va a impregnar de todo eso. Se va a impregnar de miedo, de incertidumbre, de inseguridad. Pero sin embargo, si lo cambiamos, entonces empezaremos a sentir diferente. De ahí la importancia de saber para qué están estas emociones. Es la forma más fácil que tenemos a indicarle al universo qué es lo que queremos, aparte de las otras funciones que hayamos dicho que son igual de importantes, pero que nos llevan al final a todo eso, a ser creadores de nuestra realidad. Si lo vemos, incluso los artistas más exitosos o gente que ha sido como muy exitosa y la que, digamos, mejor lo pasa en la vida o mejores circunstancias tiene en la vida, todas al final acaban hablando de conectarse con Dios, conectarse con el universo, etcétera, porque han trascendido esos niveles de conciencia a través del tiempo. Y por eso les lleva a querer hablar de este tipo de existencias, ¿no? De Dios, el universo, etcétera. Entonces ahora ya sabiendo todo esto y sabiendo que estas emociones sirven para algo, están para algo, no están simplemente para rellenar y para hacernos sufrir, vamos a pasar al siguiente punto, que es cómo surgen. Muy bien, entonces, ¿cómo surgen estas emociones? Si bien hemos dicho antes que nosotros nos movemos por un sistema el cual tiene unas reglas escritas y son automáticas y siempre son las mismas, vemos aquí que es como un código, está codificado, entonces, ¿cómo se forma este sistema operativo por el que nos movemos? Bueno, pues viene a través de, como hemos visto, la familia o los referentes que nosotros tengamos. A nosotros nos fijamos en nuestra familia, en cómo se comportan en el referente que nosotros tenemos delante y vemos cómo es su comportamiento y nosotros, por lo tanto, lo adaptamos o lo copiamos. En muchas ocasiones, realmente cuando eres un niño prácticamente copias todo lo que han hecho tus padres o quien para ti sea un referente como padres, que no siempre son los mismos. O sea, el hecho de que tú tengas unos padres no quiere decir que sean tus referentes y por lo tanto te puedes mover por otros totalmente diferentes, ¿vale? O sea, el arquetipo de padre y madre no tiene que ver con quién es tu padre de verdad o quién es tu madre de verdad, ¿vale? Luego, por otro lado, el contexto social. Es decir, que socialmente, como nos movemos, somos una persona que tienen
más o menos dinero, somos unas personas que nos movemos por tales o cuales sitios, etcétera. El contexto social ayuda muchísimo a la hora de saber cómo nosotros nos movemos, cómo tenemos nosotros que actuar. Luego, por otro lado, las amistades que nosotros tenemos, según vamos creciendo, etcétera, pues lo mismo, ¿no? Forman un poco parte del contexto social, si lo queremos ver así. Luego, por otra parte, nosotros tenemos unos patrones heredados desde 3, 4 generaciones atrás que nos indican cómo vamos a movernos. Y estos patrones vienen en nuestro ADN, ¿no? Vienen como codificación, o sea, están codificados y vienen como información para darnos a nosotros esa información como respuesta a algo que ellos habían detectado, ¿no? Frente a esos estímulos, frente a las cosas que nos vienen de fuera o de lo que queremos conseguir, pues va a haber unas respuestas que son automáticas y esas las heredamos. ¿Vale? Esto mucha gente no entiende y muchas veces vienen ciertos miedos que dicen, joder, a nadie de mi familia le pasa, pero a mí me está pasando esto y no sé por qué. Puede ser porque venga heredado de X persona, ¿vale? Luego, por otra parte, de la religión y la cultura. Todos sabemos que la religión y la cultura que tenemos nos impregnan muchísimo a la hora, sobre todo de manera más profunda, de cómo nos movemos y de ciertos valores que tenemos que tener. Sobre todo nos inculcan los valores, ¿no? Por ejemplo, nosotros que somos aquí en España, por lo menos, que es donde vivo yo, y en Latinoamérica, la religión suele ser la cristiana, ¿no? O judeocristiana por lo menos, y tiene mucho que ver los valores con lo que es el sacrificio, el tema de el amor también, el amor al prójimo, el dar todo lo que tienes. Y bueno, aparte de que eso no tiene nada que ver con lo que enseñó Cristo realmente, ¿vale? Pero bueno, esos contextos son los que hacen que nosotros codifiquemos esos valores como propios. Y ya por último, que esto no lo dice nadie, la reprogramación. Nosotros somos capaces de reprogramar esto, ¿vale? Entonces la reprogramación también hace que suscribas este código y que seas capaz de volverlo en automático, ¿vale? Cuando nosotros lo reprogramamos, esa línea de código se borra y creas otra nueva, ¿vale? Creas otra forma automática de moverte. Es el mismo ejemplo que, por ejemplo, cuando pasas de no saber conducir a saber conducir, a partir de ahí, el automático que se te pone en ti una vez que sabes conducir, es la forma en la que te vas a mover. Y entonces dirás, ¿para qué quiero yo un sistema automático si muchas veces es ineficiente para lo que yo quiero? Vale, para ti puede que sí, de manera consciente, pero de manera inconsciente, si siente algún tipo de amenaza o siente algún tipo de riesgo para lo que es la integridad, entonces va a tirar de todo lo automático que tiene para poder superar esa circunstancia. Nosotros, o sea, digamos que nuestra codificación, nuestro subconsciente, que es el que tiene estas reglas, y el inconsciente, pero más el subconsciente, que es la parte más personal, por decirlo de alguna forma. El subconsciente siempre es personal, no tiene nada que ver con el inconsciente colectivo del que hablaba Jung, que es otra cosa diferente, pero que también nos afecta a la hora de movernos, tiene mucho que ver con todo esto que hemos hablado, y se crea para tener la forma más eficaz y más eficiente de responder ante ese estímulo cuando la vida está en juego. En ese sentido, cuando tú te sientes de verdad amenazado, tanto física como psicológicamente, como tu integridad personal, como tu propia psique, todo ese inconsciente lo que va a hacer es jugar en favor de que tú sobrevivas. A tu inconsciente y a tu subconsciente le importa bastante poco, la verdad, que seas feliz o que quieras conseguir X resultado hoy. Si para él no es seguro y no es eficiente, entonces va a tirar de los automáticos, siempre para resolver ese problema. Entonces, ¿cuál es la cadena por la que surge esa emoción? Es decir, el cómo realmente paso a paso surge esa emoción y por qué se refuerza y por qué se reescribe en este sistema. Bueno, pues en primer lugar llega un estímulo externo. Siempre vamos a lo mismo. Hay un estímulo externo contra el que te tienes que enfrentar, ¿vale? Ya puede ser un resultado que quieres llegar a conseguir o algo en concreto. El caso es que viene un estímulo, ¿vale? Cuando viene ese estímulo, nosotros empezamos a evaluar si esto es bueno o malo en base a nuestras creencias. Dependiendo de lo que nosotros creamos que es posible o no solucionar esa circunstancia, la evaluamos y una vez que la evaluamos, se activa el sistema nervioso. El sistema nervioso lo que hace es activarse para enviar esa señal, ¿vale? Una vez que se activa, lo que pasa es que te vienen pensamientos. Esos pensamientos pueden ser o positivos o negativos para lo que nosotros queremos, pero siempre van a ser los más eficientes
para resolver esa situación. Por ponerte un ejemplo, imagínate que está delante la persona que te atrae, el chico o la chica que más te atrae a ti, y en este momento, cuando tú tienes una creencia X o Y de cómo eres tú como persona, ¿vale? Dependiendo de estos automáticos, vas a evaluar la situación y te van a venir esos pensamientos en los que tú dices, pues creo que esta persona puedo hablar con ella y me puedo pasar un buen rato, o por otro lado, puedes tener la creencia o el pensamiento de yo no me voy a enfrentar a esto porque me da demasiado miedo o porque creo que no soy capaz o lo que sea, ¿vale? Una vez que se da este pensamiento, lo vas a expresar verbalmente, ¿vale? ¿Qué es esto lo que estoy diciendo yo? Tú tienes el pensamiento primero, que es como esa imagen, que luego se retraduce en, pues, puedo o no puedo o lo que sea. Esa expresión verbal, o sea, esa palabra que tú estás diciendo, esas palabras, luego se retraducen en que vas a tener unas emociones. Por eso muchas veces decimos que cuando creamos nuestro universo es a través de nuestras palabras realmente, no a través de nuestras emociones, que si bien es el encapsulamiento, la señal que nosotros le damos al universo, no son las emociones las que crean nuestra realidad, sino nuestras palabras y nuestros pensamientos, ¿vale? Eso va muchísimo antes que las emociones. Y esas palabras y pensamientos vienen dadas por nuestras creencias y por el propósito que nosotros tengamos detrás a la hora de ir a por un resultado, en concreto, el que sea. Luego, entonces, dependiendo de esa emoción que nosotros tenemos, vamos a crear una reacción. Vamos a reaccionar ante ese estímulo, ¿no? O sea, lo que vamos a hacer es, pues o bien vamos a hablar con la chica o el chico que nos gusta, o bien nos alejamos huyendo despavoridos porque tenemos miedo, ¿vale? Y eso lo que hace es que refuerza o debilita la creencia que nosotros hemos tenido de si esa codificación ha servido o no ha servido. Puede ser que para ti, tú de manera consciente digas, joder, pues yo no he conseguido lo que quería, para mí no ha servido. Pero para tu subconsciente, y aquí viene lo importante porque el subconsciente es más del 90% de nosotros, el subconsciente y el inconsciente, son los que te dicen, bien, hemos sobrevivido al estímulo de hay una chica delante que nos llama la atención, o un chico delante que nos llama la atención. Enhorabuena, has sobrevivido, con lo cual se refuerza más todavía. Esto es importante que lo entendamos, porque aunque nosotros de manera consciente creamos que eso no es positivo, de manera inconsciente hemos sobrevivido a ello y por lo tanto se refuerza, ¿vale? Esto es súper importante que lo entendamos, porque una vez que entiendes esto, te das cuenta de que hay distintas formas en las que nosotros podemos encapsular el resultado que queremos conseguir, es decir, esa reacción, para que nosotros seamos capaces de reforzar o debilitar las creencias que ya tenemos y sobreescribirlas. Y todo este ciclo, este bucle que se repite entre los estímulos que se dan y que reforzamos o debilitamos este sistema operativo con el que nos movemos, se da entre los 0 y los 14 años. Hay gente que dice de 0 a 7, hay gente que dice de 0 a 12, yo pongo de 0 a 14 porque a los 14 años es donde se desarrolla como el impulso más fuerte sexual que tenemos, y ahí van muchas de las experiencias que tenemos nosotros también a nivel sexual que nos condicionan muchísimo a la hora de interactuar con la gente y de ver qué tipo de persona queremos ser debido también a lo sexual, ¿vale? O sea, ese impulso sexual normalmente puede darse a los 12, pero normalmente se completa, por lo menos en los hombres que somos más tardíos, a los 14. Entonces, para mí es de los 0 a los 14 años. Y luego, a partir de ahí, no hay información nueva. Esto es importante, la única forma de meter esa información nueva es quitar una línea de aquí y reescribirla, es decir, reprogramarla, pero es la única forma, como que digamos que no aprendes más sobre ningún contexto nuevo, sino que simplemente reprogramas. ¿Y qué pasa si no entiendes esto? Pues que de repente nos apuntamos a yoga, meditación, hacemos ejercicio, hacemos una buena alimentación, quedamos con amigos, nos apuntamos a 1000 cursos, hacemos reiki, yoga, hacemos 1000 cosas para develar los registros acásicos, de que si activamos X chakras, o que si nos vamos a hacer lo que nos dé la gana, tomamos ayahuasca o lo que sea, pero como no hemos reprogramado, nos vamos a seguir sintiendo igual, porque como la codificación base es esta, las emociones que vamos a sentir van a ser esas. Y no vas a cambiarlo al no ser que lo reprogrames, por muchas acciones que realices. Las acciones simplemente van aquí, cuando reaccionas. Y la reacción, como vemos,
eh, antes de la reacción hay muchísimo recorrido de antes. Con lo cual, si no te ocupas de todo esto antes, ¿vale? Que tiene que ver mucho con las creencias que nosotros tenemos de base en un inicio, es decir, desde dónde estamos haciendo las cosas, entonces el cambio nunca va a ser real. Por eso es importante saber cómo se originan, para saber entonces a dónde nos tenemos que dirigir para cambiar esas creencias o para cambiar esas emociones que nosotros sentimos, ¿vale? Y es exactamente eso una de las primeras cosas que yo enseño a mis alumnos cuando entran a mi escuela, a Mastery Life, para poder cambiar su realidad. Porque ellos creen que haciendo más o haciendo otro tipo de cosas diferentes va a cambiarles la vida. Pero nosotros tenemos que ir a algo muchísimo más sutil que tiene que ver con esta codificación base que tú tienes. ¿Qué tipo de creencias tienes? ¿Qué tipo de propósito quieres llegar a cumplir? ¿Qué tipo de resultado quieres conseguir? En base a todo eso van a empezar a surgir esos pensamientos, esas emociones que nosotros pensamos que surgen de la nada y los tenemos nosotros porque sí, o sea, surgen así y no hay forma de modificarlos. Y sí, si nosotros vamos a la raíz y vamos a dónde se origina, pero para saber dónde se origina primero tenemos que saber desde dónde venimos, ¿vale? Esas son las primeras cosas que yo trabajo con mis alumnos y luego les enseño el mapa completo, que te recuerdo que si quieres ingresar a mi escuela te dejo el link aquí abajo para que tengas una llamada conmigo para ver en tu caso concreto qué es lo que quieres conseguir y cómo vamos a conseguirlo. Y ahora sin más pasemos a lo que solemos hacer con las emociones cuando surgen. Vale, pues ya estoy aquí de nuevo con uno de los puntos más importantes de este vídeo, que es qué es lo que hacemos con las emociones, puesto que siempre cuando vienen no sabemos qué hacer con ellas y normalmente hacemos una de estas tres de manera automática. Lo primero de todo, decir que cualquiera de estas tres está mal. Y dirás, ¿por qué está mal expresarlas? Bueno, vamos a ver más adelante por qué me refiero a esto. En primer lugar, la represión o la supresión, ¿vale? En este caso, lo que pasa cuando nosotros reprimimos una emoción es que le intentamos como mandar al fondo de nosotros porque no nos gusta. Es el típico caso que pasa con la ansiedad o con el miedo, que como lo sentimos y no queremos sentirlo, lo que hacemos es que lo intentamos meter con calzador dentro de nosotros para que no surja, para que no se exprese en nosotros. Entonces lo que hacemos es como meterlo en una cárcel e intentar meterlo bajo llave para que nunca aflore. El problema de esto es que en algún momento tiene que salir por algún lado. Y esto lo que hace es que muchas veces somatiza. ¿Qué quiere decir somatizar? Que sale por el cuerpo. Eso típico de cuando te duele la espalda, que te duelen los lumbares, me duele la cabeza, no sé qué es lo que pasa, que siento un dolor en el pecho, que me aprieta. O sea, cuando somatiza en el cuerpo, cuando empieza a somatizar, es porque lo hemos intentado encerrar tanto en llave y no le permitimos que surja, que tiene que salir por algún lado. Y lo que te está pidiendo, la señal que te está dando es que le dejes salir. O sea, literalmente lo que te está diciendo es, necesito ser expresado y si no me expreso de una forma normal, o sea, sintiendo esa emoción, me voy a expresar de otra diferente. Como puede ser incluso llegar a que lleguen cosas como la muerte súbita, cáncer, etc. Una muerte súbita puede ser por un estrés tan grande que no has querido cogerlo, no has querido tomarlo y está tan en el fondo que al final ha surgido de esa forma. Y por eso surgen la mayoría de enfermedades, porque nosotros tendemos a reprimirlas todo el rato y a suprimirlas. Lo que pasa es que nadie nos ha enseñado a gestionarlas, que es lo que te voy a enseñar en el sistema que te voy a enseñar paso a paso, sino que simplemente nos las tragamos, nos las quedamos para nosotros y las empujamos al fondo. ¿Qué pasa? La represión en este caso tiene que ver con una forma más inconsciente. La supresión la hacemos nosotros de manera consciente y la represión es algo más sutil y es algo más difícil de reconocer porque en el mismo momento que empieza a surgir esa emoción, de manera inconsciente lo que hacemos es apagarla, intentamos eso, reprimirla de forma de que no la sintamos, pero instantáneamente según va a surgir esa emoción es cuando surge ese patrón automático. Pero si nosotros somos conscientes de esas emociones y tal, podemos llegar a pillarlo cuando nosotros somos capaces de suprimir y de reprimir esa emoción. Bueno, como podéis ver, al final, al reprimirla, no vamos a llegar a ningún lado, sino que simplemente lo que estamos haciendo es tirarnos piedras a nuestro propio tejado, puesto que va a somatizar de una forma u otra. Es decir, va a salir, quieras o no quieras. La cosa es, ¿qué haces con ella? En segundo lugar, la evasión o el escape. Esto es, en el siglo XXI, por excelencia, lo que solemos hacer con emociones que no nos gustan.
¿Que nos viene ansiedad? Bueno, pues vamos a tomar un McDonald's o nos vamos a, para no centrarnos en lo que nos agobia en el día a día, que son nuestras tareas del hogar, bueno, pues nos ponemos a ver YouTube para evadirnos mientras tanto, que bueno, yo sé que si estás viendo este vídeo no es tu caso y por ello te felicito, la verdad, ese es un punto en el que todos pasamos, que nos queremos hacer responsables de nuestras propias emociones, y si estás en este vídeo es por eso. Entonces, desde aquí, desde luego, te felicito porque es un acto bastante valiente, puesto que no todo el mundo, por no decir que prácticamente nadie, cada vez más, eso es verdad, cada vez más se abre la conciencia, pero prácticamente nadie se quiere encargar de estas cosas, ni es fácil hablar de este tipo de cosas. Cosas que yo en el día a día hablo con un montón de tanto alumnos como amigos, como familiares, puesto que yo me he metido en ese contexto donde puedo expresarlo, ¿vale? Pero la cosa es que cuando nosotros intentamos evadir o escapar, la emoción simplemente se queda en stand-by. Simplemente se queda esperando a que tú llegues para cuando vuelva a darse la oportunidad, te vuelva a surgir. Es decir, no la estás gestionando de ninguna forma, ni la estás dejando que surja, ni estás dejando sentirla, ¿vale? Simplemente lo que estás haciendo es dejarla en stand-by, decir, ahora no me quiero ocupar de ti y vamos a otra cosa. Eso pasa mucho también, pues bueno, la gente que le viene esa ansiedad o el impulso, por ejemplo, sexual, que no sabemos qué hacer con él, cuando viene toda esa energía sexual y vamos pues a ciertas páginas que no deberíamos ir, o nos metemos ciertas sustancias para ser el más guay de la discoteca o del barrio o de lo que sea, ¿vale? Pero todo esto surge como un escape o una evasión de lo que realmente importa, que es ver cuál es el mensaje que tiene esa emoción para nosotros. Porque sí, tiene un mensaje, que vamos a ver más adelante cuando te explique el sistema, cómo identificar cuál es ese mensaje, qué es lo que nos quiere decir esas emociones. Y ya por último, la expresión. Y dices, ah, bueno, la expreso, entonces se va. No. Si la expresas, bueno, lo primero, que cuando la expresas mucha gente lo que hace es expresarla, pero a un nivel que se descontrola totalmente. Por lo tanto, la emoción te está llevando a ti directamente de la correa, te está dirigiendo hacia donde ella quiere. Ese es el típico ejemplo de la persona que se cabrea, que se le enciende la mecha rápido, se cabrea, no controla, ve rojo y voy a ramblar con todo lo que hay adelante y no me fijo en si hay alguien inocente, si no, yo simplemente tiro adelante y al que le caiga, ¿vale? Eso es que te estás dejando llevar por esas emociones. O cuando, por ejemplo, hay una persona que tiene lo que llaman ellos estrés crónico o que se pasa en el día llorando o lo que sea, que no estoy diciendo que no llores, que no lo expreses y tal, pero no es esta expresión que te dejas llevar simplemente por ella, ¿vale? Lo que pasa es que cuando la expresas, simplemente lo que haces es bajar el nivel de la intensidad, pero la emoción sigue ahí. Simplemente expresas, ponle un 50% de la emoción, no te sabría decir porcentajes porque sería mentirte, la verdad, pero eso no lo sé ni yo ni nadie. Y simplemente lo que haces es expresar un porcentaje de esa emoción, pero el resto lo que haces es reprimirlo y suprimirlo. ¿Qué pasa? Que como tú lo has expresado y ya sientes alivio, piensas que ya la emoción se ha alejado de ti, pero no. Lo que has hecho es que, en buena medida que lo has expresado, la otra parte que no has podido gestionar, la metes hacia adentro. Lo que haces es reprimirla. La metes hacia adentro o la evades. Dices, bueno, yo ya me he quedado bien, ya la he expresado. Cuidado porque va a volver. Va a volver y muchas veces vuelve con más fuerza todavía, porque refuerzas muchas veces esa conducta debido a que yo ya me siento mejor. Entonces, como me siento mejor, siempre que surja eso, lo voy a volver a hacer. En base a eso, lo que estás haciendo es reforzar la conducta de me siento bien, voy a hacerlo siempre. Y por eso la gente muchas veces es agresiva, muchas veces la gente toma como vía fácil llorar o tomas como vía fácil el sentirte ansioso frente a una situación y decir, bueno, yo es que por ansiedad no puedo hacerlo. Eso pasa a mucha gente que se queda atascada ahí. Entonces, como vemos, cualquiera de estas tres es estar gestionando mal esa emoción y estar no viendo cuál es el mensaje que tiene de verdad detrás esa emoción. Entonces, una vez que hemos llegado a este punto y hemos entendido todo, podemos llegar a concluir unas cuantas cosas. La primera de ellas es que cuando una parte de nosotros, una parte de estas emociones, se queda ahí atascada, se queda ahí reprimida, digamos que una parte de nosotros también se queda ahí, puesto que no la ha transitado, ¿vale? Es como si tú en una línea del tiempo, lo voy a escribir aquí,
Si tú en esta línea del tiempo, por ejemplo, ha pasado aquí una situación, ¿vale? Cuando tú no eres capaz de gestionarla, porque en ese momento no puedes, no tienes las herramientas ni psicológicas ni emocionales, entonces lo que pasa es que se queda durante este tiempo como no resuelto. Y al no estar resuelto, lo que está consumiendo es tanto espacio mental como espacio emocional, como espacio energético, como espacio físico. Estamos coartados por aquello que nos pasó y como no está resuelto, no somos capaces de darle una respuesta a eso, sino que esa emoción va a seguir surgiendo una y otra vez, y hasta que no seamos capaces de resolver esto, durante este tiempo no vamos a ser capaces de trascenderlo. Pero una vez que lo resuelves, entonces ya todo este tiempo va a ser para reprogramarlo a como tú quieras. Esa es la parte importante, que al final nosotros tenemos que resolver este tipo de situaciones para, una vez resueltas, poder ser libres de elegir cómo queremos sentir nosotros, ¿vale? Entonces aquí la cosa importante tiene que ver a que en el momento que surja la situación, que es lo que voy a enseñar ahora con el sistema, cuando surja la situación, ser capaces de, si no al momento, al poquito, en el mismo día, ser capaz de gestionar esa emoción que ha venido, ¿vale? Lo mejor en cuanto a la situación, o sea, en el momento de la situación, ser capaz de gestionarla, esa es realmente la mayor habilidad que puedes llegar a tener, pero se adquiere con el tiempo, ¿vale? No esperes que de la noche a la mañana simplemente seas un experto en gestionar ese tipo de emociones, sino que tienes que ver de dónde surgen, tienes que ver por qué surgen, qué es lo que te está afectando, de qué forma está haciendo que actúes, y a partir de ahí, entonces ya es cuando tú puedes tomar una solución. Pero esta situación va a ser la que te tenga atrapado. Somos como niños, literalmente de 0 a 14 años, como he dicho antes, que no hemos crecido, no hemos sido capaces de evolucionar, porque nos hemos quedado estancados en estas situaciones. Y hasta que esas situaciones no sean resueltas, no podemos continuar en nuestro progreso, digamos, emocional, ¿vale? Otra conclusión que sacamos es que si somos capaces de observar estas emociones que nos llegan, y somos capaces de dirigirlas, entonces nosotros no somos nuestras emociones, sino somos la consciencia que hay detrás, que observamos esa emoción y decidimos cómo queremos que sea. Lo que pasa es que nos hemos despojado de ese poder personal, de poder dirigir estas emociones, porque nos han educado así. No tenemos ningún referente emocional en ese sentido que nos diga cómo podemos hacerlo, ¿vale? Pero nosotros no somos la emoción, nosotros somos simplemente la consciencia que la observa. Y cuando entiendes esto, entiendes que tú eres capaz de, una vez que te has identificado con esas emociones y te has identificado con una identidad, con un personaje, entonces a partir de ahí, si sabes que puedes dirigir esas emociones a como tú quieras, entonces te das cuenta que puedes crear los personajes que tú quieras. Es decir, puedes ser el personaje que tú quieras. Y como tú puedes ser los personajes que tú quieras y eres la consciencia que observa todos esos personajes, entonces no estás siendo un personaje como tal, sino estás siendo como un jugador que está eligiendo el personaje que quiere en cada momento, con las emociones que quiera en cada momento y con los pensamientos y creencias que quiera en cada momento, y con ello vas a jugar el juego de la vida en ese tablero. Esas son las reglas del juego para ti, ¿vale? Entonces, lo que quiero que entiendas es que al final tú no eres tus emociones, no te tienes que sobreidentificar con esas emociones. Cuando una persona dice, soy una persona que es ansiosa de normal, que son las personas que tienen hiperactividad con déficit de atención. Bueno, pues todo eso también surge como una emoción a gestionar, que a ver qué es lo que te está diciendo el cuerpo, qué es lo que te está diciendo, cuál es el mensaje que tiene esa emoción por la que tú sientes ansiedad, sientes déficit de atención, ¿vale? Porque estás a otras cosas, y esas otras cosas son emociones no gestionadas. Estás en otro mundo, estás atascado en esa situación, ¿vale? Pero si tú sabes que eres el observador y que tú puedes crear y dirigir esas emociones, entonces eres el jugador jugando el juego, nada más. Y cuando entiendes esto, ves las emociones de otra manera. Las ves como una amiga que te puede ayudar a conseguir lo que tú quieras. Y muchas veces la amiga puede ser el enfado o puede ser el miedo, ¿eh? Ojo, no quiere decir que siempre tengamos que estar con emociones positivas o lo que nosotros llamamos positivas. Todas las emociones son válidas y todas nos valen para un propósito. Porque si tú, por ejemplo, vas desde un nivel de conciencia alto, pero quieres sentir una emoción de miedo, porque te conviene a ti, porque si no sientes ese miedo, literalmente puedes llegar a morir, como una situación de peligro real,
Entonces no quiere decir que te baje el nivel de conciencia por simplemente sentir de una forma u otra, porque tú eres la conciencia que está puesta a que tú dirijas esa emoción. Es decir, tú diriges esa emoción y por lo tanto tu nivel de conciencia no es ese, el de la emoción, es otro muy diferente. Digamos que es lo que nos sirve para ir más allá de eso. Digamos que cuando nos hemos identificado con ese personaje, nosotros sufrimos, no vemos la salida, no somos capaces de entender qué es lo que pasa, pero cuando nos desidentificamos de él, como nos desidentificamos de las emociones, entonces ahí tú puedes ir más allá de ello. Y ese es el objetivo a lo que hemos venido a jugar a este juego, que es el juego de la vida, que tiene que ver con desidentificarse de ese ego. Una vez que te das cuenta que tú no eres tu ego, tú no eres lo que te han dicho que tienes que ser, sino que simplemente eres un código que se te ha escrito y has venido aquí con un propósito, en ese momento te das cuenta que las emociones son tus aliadas y no tus enemigas. Tus emociones están a disposición de lo que tú quieras conseguir y no como consecuencia de algo que te pasa. Entonces, entendiendo esto, nuestro objetivo es reprogramar el subconsciente de tal forma que nosotros seamos capaces de dirigir estas emociones para conseguir los resultados que nosotros queramos en nuestra vida. Y hemos venido a esta vida, a este juego de la vida, a experimentar esas emociones y a jugar con ellas. O sea, no tenemos que verlo como algo malo de lo que no puedo salir como si estuviera en una cárcel, sino como algo que realmente puedo utilizar para jugar con ellas. Y una vez que aprendemos eso, aprendemos a no sentir miedo el miedo al miedo, ¿no? El miedo a sentir miedo, a sentir emociones. En ese momento ya sabemos que no tenemos que tener miedo de las emociones, sino que son simplemente una herramienta más para conseguir lo que nosotros queramos en esta vida, que a eso hemos venido a jugar, porque somos creadores de realidades. Y ahora sí, vamos a ver cuál es el sistema para poder dirigir esas emociones y que no te controlen nunca más en tu vida, que seas tú el que decida qué emociones quieres sentir, cuándo las quieres sentir y cómo las quieres sentir. Bien, ya hemos llegado al último punto, ya vamos a ver el paso a paso que hay que dar, ese sistema completo. Y lo primero que me gustaría decir es que si os está gustando y aportando el vídeo, sobre todo, que todavía no hemos visto el sistema, pero creo que hemos aportado mucho valor, me gustaría que te suscribieras aquí abajo, que le dieras a like, que comentases cuál ha sido tu situación hasta ahora y cómo este sistema ha sido capaz de cambiar el cómo te sientes, porque vas a ver que desde que te lo muestre puedes ir haciéndolo ya, o sea, no es simplemente teoría, sino es una cosa práctica que lo puedes hacer en el momento según estás viendo este vídeo, ¿vale? Yo te recomiendo que lo hagas en un momento que estés más tranquilo o tranquila, pero en este vídeo se puede hacer porque es algo que sirve para el día a día, no es algo que sirva simplemente para momentos o ratos aislados, sino que es un momento para actuar en el momento presente, ¿vale? Entonces lo dicho, escríbeme aquí abajo con qué emoción venías cargando y cómo has sido capaz de transmutarla a la emoción que tú querías, ¿vale? Y vamos a empezar por el primer punto. Bueno, si has llegado hasta aquí, otra cosa que te quiero decir es que si llegas hasta el final vas a tener una pequeña sorpresa con varios tips y varias cositas que puedes hacer que tiene que ver con tips y consejos que te voy a dar para cuando una emoción se desborde y no sepas qué hacer o cuando haya una situación que te supere, ¿vale? Entonces, con todo esto vamos a empezar. La primera, o el primer paso, que es clave, es identificar cuál emoción es decir, qué emoción es, si es miedo, si es rabia, si es ira, si es impotencia, si es inseguridad, la emoción que sea y dónde se ubica. Es decir, ¿dónde lo sientes? ¿Lo sientes en el pecho? ¿Lo sientes en la mandíbula? ¿Lo sientes en la cabeza? ¿En la espalda? Esto es importante porque una vez localizado dónde está y qué emoción es, en ese momento podemos hacer una cosa que a mí me gusta hacer mucho con la gente, con los alumnos, porque les sirve mucho, que es, no sé si habéis visto estos vídeos que están ahora por internet, que son de inteligencia artificial, donde te puede llegar a hablar pues una fruta, una lavadora, un electrodoméstico o un órgano del cuerpo, y te hablan diciendo que es cierta persona y que actúes de tal forma. Bueno, pues esos vídeos funcionan porque tú creas una empatía con eso, como lo estamos viendo como una forma humana, con una forma que se expresa y tiene emociones, entonces sentimos empatía por eso. Entonces, una vez que tú identifiques, puedes cerrar los ojos para ello y ver dónde está esa emoción ubicada en el cuerpo, pues una vez que la identifiques, le puedes dar forma, le puedes dar un color, un olor, qué textura tiene, cómo se escucha,
qué tipo de expresiones tiene, si te está gritando, si te está hablando amablemente. Todo eso va a ser información que te llega a ti, puesto que como nuestro cerebro es simbólico, muchas veces una misma emoción o un mismo sentimiento que puede tener una persona es muy diferente al que tiene otra. Entonces, el cómo lo va a identificar de una manera simbólica va a ser totalmente diferente, ¿vale? Hay gente que, por ejemplo, cuando siente un nudo en el estómago, lo ve realmente como un nudo, ¿vale? Lo puede ver como un nudo tenso, pero hay gente que lo ve como un trozo de carne, como si el mismo estómago se le revolviese, ¿vale? Son dos formas muy diferentes de la misma emoción y tiene un mensaje diferente, puesto a que como le has puesto un encapsulamiento, ¿vale? Tú le has dado una forma, le has dado vida en ese sentido, pues en ese momento tú ya puedes establecer una empatía y tú ya sabes cómo esa emoción te está hablando, ¿vale? La tenemos que ver como una persona, si lo queremos ver así, es algo que funciona súper bien. Si no quieres utilizar esto o ves que es una herramienta pues que te es intrascendente o que te da un poco igual, simplemente eso, identifica qué emoción es y dónde la sientes. El segundo punto tiene que ver con sentir y escuchar esa emoción, que va anidado a cuando tú ya sabes dónde está, tienes que dejarla que surja, pero que surja con todas las consecuencias. No quiere decir que te desbordes, que una vez que te venga una emoción, por ejemplo, de llanto, de ira, la desbordes y la expreses, sino que simplemente la sientas en el cuerpo y seas capaz de sostenerla. Aquí es donde está lo importante, sostenerla hasta que se agote. Sostenerla y ver qué mensaje te quiere decir. Para esto lo más fácil es decirle, ¿qué es lo que me quieres decir? ¿Qué es lo que me tienes que contar? ¿Qué es a lo que has venido? ¿Vale? Entonces, una vez que tú sientes esa emoción, empiezas a escucharla y ves el mensaje que tiene, que ese es el tercer punto, ¿vale? El segundo tiene que ver más con sentirla y ser capaz de contenerla y escuchar qué es lo que te tiene que decir. Y el tercer punto tiene que ver más con conversar, es decir, una vez que tú ya has escuchado qué es lo que te está diciendo esa emoción, le puedes empezar a hacer preguntas. ¿Para qué estás aquí? ¿Qué es lo que me tienes que decir? ¿Cómo puedo solucionar X problema que me está surgiendo por lo que me dices que está surgiendo? ¿Vale? El típico problema de como tengo ansiedad porque en el trabajo pasa esto y lo otro y no sé qué tal, ¿vale? ¿Cómo te puedo ayudar? ¿Cómo se puede solucionar? ¿Qué es lo que necesitas? ¿Vale? Ese es el punto de conversar y ver cuál es el mensaje completo, ¿vale? Para ello te voy a dar 4 preguntas esenciales, que la primera es ¿para qué estás aquí? Es decir, ¿de qué me estás protegiendo a mí? La segunda es ¿cómo puedo yo arreglar este problema que está surgiendo ahora? La tercera es ¿qué es lo que necesitas tú? ¿Vale? Muchas veces, más que solucionar el problema, necesita algo más. A lo mejor necesita empatía, un abrazo de una persona, ¿vale? Y el último es cómo podemos juntos, y aquí está lo importante, cómo podemos juntos solucionar esta situación, ¿vale? Estas 4 preguntas te van a llevar a otro punto totalmente diferente en la conversación. Luego, el siguiente punto, el cuarto punto, tiene que ver con redirigir conscientemente la conversación, ¿vale? Muchas veces nosotros nos sentimos atados a algo que nos ha pasado en una etapa anterior. Como ya he dicho, nos quedamos ahí estancados y no somos capaces de pasarlo adelante. Bueno, pues cuando tú empiezas a sentir eso y te van a venir ese tipo de imágenes, palabras, te van a venir a través de símbolos incluso, te van a venir a partir de frases o personas que se te van a venir a la cabeza, ¿vale? Todo eso va a surgir. Una vez que te pongan en la situación, en el contexto en el que tú estás, tú puedes redirigirlo conscientemente, ¿vale? Tú imagínate que te viene una emoción de rabia porque de pequeño tu padre no te hizo caso cuando querías ir en bici, por ejemplo, ¿vale? Redirígelo conscientemente y decide cómo quieres sentirte ante esa situación. Tienes que conversar y convencerle con palabras. Al final lo más importante es convencerle con palabras y también con los pensamientos. Cuando tú puedes ser capaz de visualizar conscientemente para redirigir esa conversación, piensas que en vez de que tu padre era el malo de la película, que él quiso ayudarte, pero realmente pues en ese punto le estaba pasando mal, no era el mejor momento, no era consciente de ese problema que había. Bueno, pues en ese momento tú estás redirigiéndolo a algo diferente. O sea, tú le estás haciendo ver que realmente no es todo tan negativo, tan malo como lo está viendo, sino que es una circunstancia que había ocurrido, pero que no es nada malo. Y que puede verlo como una circunstancia, o puede verlo como una oportunidad
en la que puede trascender eso, en la que puedes servirte como trampolín para ir más allá. Es decir, en vez de verlo como un obstáculo de que mi padre o mi madre o quien sea me hizo esto, verlo como un obstáculo de gracias a esto, yo soy la persona que soy, puedo llegar a trascender eso, puedo llegar a entenderlo, puedo sentir empatía, puedo sentir paz, que ahí es donde te das cuenta que realmente llega el quinto punto, que es que te vacías y trasciende eso, que es que una vez que ya no sientes la emoción, que se ha vaciado y que has convencido a esa emoción de que las cosas no son como la ha pensado esa persona, sino que ahora tienes el nivel de conciencia suficiente como para darte cuenta que esa situación pues era algo que podía surgir normalmente, como puede ser eso, ir en bici, ¿vale? Y que no te hubiera hecho caso en ese momento porque, yo qué sé, tenía otras cosas pendientes, también importante, y eso también le estresaba a él, ¿vale? Una vez que entendemos eso y que lo vemos como oportunidad para trascender a algo mayor, es decir, como yo he tenido esta circunstancia, me ha ayudado a poder darme cuenta de ciertas cosas. Y esas ciertas cosas muchas veces tu mayor dolor, cuando tú tienes un dolor muy fuerte, al cual lo llamamos trauma, y tú lo llegas a trascender, se puede convertir incluso en tu propósito de vida. Tú piensas que, por ejemplo, una persona que haya sido víctima de bullying, por ejemplo, en el colegio, instituto o lo que sea, que no haya sido capaz de gestionar esas emociones, una vez que es capaz de trascenderla, de verlo como algo de, pues éramos pequeños y no sabíamos cómo trascenderlo, una vez que lo trasciende, es capaz de ayudar a otras personas, puede convertirse en su propósito de vida. Yo voy a ayudar a gente a pasar por el mismo proceso de trascender esa emoción, trascender ese trauma, ¿vale? Entonces, una vez que te has vaciado y lo has trascendido, una vez que ya ha quedado el mensaje claro y os habéis arreglado y esa emoción ya desaparece, una vez que desaparece sabes que la has trascendido y ahí es donde tú puedes elegir conscientemente qué emoción quieres sentir. Aquí es donde utilizo yo normalmente los rituales o cuando yo utilizo una pregunta clave que es ¿qué emoción quiero sentir yo ahora? Quiero sentir, por lo que me convenga a mí, pues seguridad, alegría o tal. Vale, ¿por qué no me estoy permitiendo sentir ese tipo de emoción? ¿Vale? Y te van a venir pensamientos de por qué es una muy buena idea no sentir esa emoción. ¿Qué pasa? Que cuando tú te haces esa pregunta, mayormente tu cabeza va a decir, ah, pues es verdad, ¿por qué no lo voy a sentir? Sí, ya hemos hablado del tema y realmente me puedo sentir feliz por esto, ¿vale? Y ahí es donde vas a elegir el discurso para la emoción que tú quieras. Yo aquí en este punto lo que suelo utilizar mucho son los rituales, porque los rituales lo que hacen es, yo te pongo una intención, es decir, qué es lo que quiero conseguir, cuál es el propósito de hacer este ritual, ¿vale? Luego, la emoción de la que yo le quiero impregnar, ¿vale? ¿Qué emoción es la que yo quiero sentir? Y por último, el elemento o el instrumento con el que se va a hacer el ritual. Es decir, vas a tener que utilizar algo, ya sea música, ya sea una hoja de papel donde vas a escribir eso que te había afligido durante mucho tiempo y la puedes quemar o la puedes arrugar y tirar a la basura como algo que ya no te pertenece, ¿vale? Puedes utilizar muchos elementos que ya hay cada uno, la imaginación es libre, entonces cada uno lo puede hacer como quiera. Yo tengo los míos, pero puedo hacer algunos específicos para momentos específicos, pero por ejemplo yo tengo uno para ponerme en sintonía, en coherencia interna, ¿vale? Cuando me despierto y cuando me voy a dormir. Y luego tengo otras, por ejemplo, cuando voy a grabar, que quiero estar de cierta forma, quiero ser una persona que tenga claridad a la hora de hablar, quiero ser una persona que tenga seguridad a la hora de dar este mensaje, porque si no lo creo yo, ¿quién más lo va a creer? ¿Vale? Entonces, haces ese ritual para elegir la emoción que tú quieres, ¿vale? Pero aquí está los rituales, la visualización que puede venir anidada desde el redirigir conscientemente ese discurso, la puedes llegar a anidar hasta elegir la emoción, ¿vale? Todo esto al final se da en muy poquito tiempo. Es decir, tú puedes hacer todo esto en menos de un minuto, incluso en menos de 20 segundos. Ya ha habido veces que he pasado del primer punto al último en menos de 20 segundos, ¿vale? Lo que pasa es que yo ya tengo cierta maestría con estos temas y es importante que entiendas que no va a ser de la noche a la mañana, ¿vale? Poco a poco vas a ganar esa maestría para ir haciéndolo cada vez más rápido. Y luego, como tú has ido reprogramando, porque con esto lo que consigues es reprogramar tu subconsciente, en ese punto tú ya eres capaz de cada vez ser más hábil y tener más maestría con esto, ¿vale? Esto es lo que trabajo también de manera muy profunda con mis alumnos y es una cosa que una vez que lo entienden ya no le tienen miedo a sentir emociones porque saben que son aliadas.
¿vale? Entonces, el último punto ya, una vez que tú has elegido la emoción que tú quieres, que tú deseas, simplemente tienes que alinear la acción con la emoción que tú ya tienes. Si tú, por ejemplo, ya has sido capaz de trascender una emoción en la que te daba miedo hablar con esa chica o ese chico que a ti te gusta, pues ya lo siguiente es actuar. Ya que yo me siento con confianza, seguro de mí mismo y sabiendo que puedo tener una buena conversación y que va a ser una conversación estupenda, pues me dirijo a hablar con esa persona. ¿Por qué no? Claro que sí. Porque si no hay acción, y este es el último punto, es súper importante, así que eso que te llevas de regalo, si este punto no está alineado, es decir, si tú has hecho todo lo anterior, pero no haces la acción, entonces no hay reprogramación, porque la acción es lo que te lleva a luego reprogramar eso, porque van a pasar cosas diferentes y como van a pasar cosas diferentes, entonces vas a anotar en tu lista que eso es bueno para ese resultado, ¿vale? Es muy importante que que actúes una vez que hayas trascendido esa emoción. No te quedes sin hacer nada, sino haz lo que te daba miedo hacer. O sea, ese paso que nunca habías sido capaz de hacer, eso que te había frenado, eso que te había detenido hasta el momento, ya sea eso, hablar con esa persona que te gusta, grabar tu primer vídeo para tu emprendimiento o ponerte a hacer ejercicio, no sé, lo que sea para ti. Una vez que ya has trascendido esa emoción y tú ya tienes la emoción que tú quieres, que te conviene para ese resultado, entonces tienes que actuar sí o sí. Solo hay tres formas de reprogramar el subconsciente y aquí utilizamos las tres, que tiene que ver con la repetición, ¿vale? Una vez que tú repites este ciclo, empiezas a aprender cómo funcionan tus emociones y cómo puedes redirigirlas, cómo puedes transmutarlas, cómo puedes hacer alquimia con ellas, que literalmente esto son los principios alquímicos de cómo crear realidad a través de ti mismo, como creador, vaya. Luego, por otra parte, es la emoción. Una vez que tú ya tienes la emoción que tú quieres y actúas, entonces estás reprogramando, ¿vale? Y una vez que tenemos la repetición y la acción, es la asociación. Una vez que tú has actuado, tienes la emoción que tú quieres y la has repetido las suficientes veces, entonces vas a asociar que eso que has hecho es bueno para tu resultado. Entonces, esa asociación lo que hace es reprogramar automáticamente el subconsciente. Pero si no actúas, nunca hay reprogramación, ¿vale? Lo puedes hacer a nivel un poco más terapéutico, y esto es lo que hacen muchos terapeutas. Cuando yo me formé como psicoterapeuta gestalt, esto es algo que sí se hace bastante, ¿vale? Pero luego siempre, siempre, siempre hay que hacer una acción después, ¿vale? Una vez que hayas hecho, digamos, ese vacío, digamos, que te has vaciado de esa emoción y la has trascendido, entonces el no actuar te puede llevar a que caigas en el mismo bucle siempre, que estés todo el rato gestionando esa emoción, ¿vale? Por eso te digo que es súper importante que actúes, sí o sí, o sea, no hay excusa para no hacerlo, ¿vale? Y luego, esto ya como tips finales, cuando una emoción se te desborde, y os voy a poner un ejemplo que me pasó a mí personalmente, que era una persona que cuando tenía que exponer al público, cuando tenía que exponer un proyecto o lo que fuera, yo era una persona que me paralizaba, era una persona que no era capaz de hablar a la cámara, y si ves mis primeros vídeos te darás cuenta de que estaba mucho más tenso y me costaba hablar a la cámara, aún así lo hacía, porque puse todo esto en práctica, ¿vale? Pero cuando eres una persona que te paralizas, ahí no tomas ningún tipo de decisión, ¿vale? Cuando la emoción se te desborda, ¿vale? O ya sea de ira, de miedo, lo que sea, no tomas ningún tipo de decisión importante, no creas algo de la nada con esa emoción, ¿vale? O sea, cuando esa emoción se desborda y la sientes intensamente, lo que tienes que hacer es relajarte. ¿Y cómo te relajas? Haciendo todo esto otra vez. Simplemente vuelves al cuerpo, empiezas a sentir, redefines qué es lo que pasa, ¿vale? Y vuelves a la acción. ¿Qué pasa? Que cuando nos desbordamos es porque supera nuestra capacidad, ¿vale? Supera nuestra capacidad de integración, porque muchas veces pues tenemos un trauma tan grande que la integración no es de un momento a otro, sino que es paulatino. ¿Qué pasa? Cada vez vamos a ver que sientes menos intensidad, ¿vale? Es decir, la emoción va a volver muchas veces, y simplemente lo que significa es que tienes que vaciarte más. Simplemente tienes que vaciar y dar más de esa emoción, pero tienes puntos y tienes momentos en los que no eres capaz de trascenderla del todo. Entonces, ¿qué quiero que entiendas aquí? Que no siempre, y esto es un error que cometí yo durante la mayor parte de mi vida, y cuando empecé a entender esto fue un obstáculo que tuve muy fuerte hasta que me di cuenta,
No siempre vas a sentir la emoción perfecta que quieres al momento, sino que con la misma acción, una vez que tú te atreves, de verdad, una vez que has bajado lo suficiente, has transmutado lo suficiente esa emoción, has podido trascenderla y te has vaciado lo suficiente, eres capaz de actuar. Y como eres capaz de actuar, entonces ahí vas a sobreescribir lo que antes se te había dado, ¿vale? Vas a sobreescribir ese sistema operativo antiguo. Y como lo vas a sobreescribir, esa ansiedad o ese miedo que tienes de primeras antes de actuar, una vez que actúas, ese miedo en muy buena parte se disipa. Porque el miedo es muchas veces al no actuar, al no atreverte. Pero una vez que te atreves, según vas haciendo esa acción, es como se va alineando esa emoción. Es decir, tienes que tener una alineación inicial buena de estando como tú quieres, es decir, sintiéndote como tú quieres, pero cuando vayas a realizar la acción, es posible que esa emoción vuelva. Simplemente quiere decir que tienes que gestionarla más, ¿vale? Pero cuando esa emoción vuelva, como tú ya te has atrevido a actuar, esa inseguridad, ese miedo, esa incertidumbre se va a diluir poco a poco, ¿vale? Entonces ahí está la importancia de la actuación, es decir, el actuar, el ir hacia adelante. No esperes a estar siempre, digamos, perfecto, alineado perfectamente, porque entonces lo único que estás haciendo ahí es una excusa para no actuar. Lo que sí tienes que hacer es actuar a pesar de esa emoción que va a surgir. Y mientras tanto la vas gestionando haciendo esto todo el rato de manera interna, ¿vale? Porque según lo vayas haciendo, cada vez te vas a convencer más de que no hay ningún tipo de peligro y lo vas a sobreescribir porque tú ya estás actuando. Y como estás actuando, ya no hay nada que te pueda detener. Y como te das cuenta que no te puedes detener, estás yendo más allá del personaje que te has creado. Estás creando otro personaje diferente. Y ahí es donde entendemos y donde nuestras emociones se vuelven a nuestro favor. Nos damos cuenta de que somos dueños de nuestras emociones y que podemos con ello crear nuestra realidad. Y ya para terminar y concluir este vídeo, no tiene que ver con no sentir las emociones o evadirlas o simplemente expresarlas, no tiene que ver con hacerlo todo, estar alineado perfectamente en todo momento, tiene que ver con cómo voy yo trascendiendo esas emociones y cómo soy capaz de elegir las que yo quiero. Es decir, como yo soy el creador de mi realidad y de mi vida, no voy a dejar que una emoción decida lo que puedo hacer o lo que no puedo hacer, ¿vale? Y eso tiene que ver con ser tu creador de tu propia vida, tener ese poder personal y de ser capaz de dirigirte y transmutar y hacer alquimia con estas emociones. Y ya sin más, muchísimas gracias por ver este vídeo, dale like si te ha gustado y nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.